Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un momento de adoración, a que leas la Biblia, a que alabes a Dios con cantos, que medites en la palabra de Dios y después puedes hacer oración, compartir gratitudes y peticiones con los que estés ahí, o también puedes mandarnos un mensaje y podemos orar juntos también. Que Dios te bendiga. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz, descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz. En la vida puede cambiar, poner luz en la oscuridad, recrear el sentido señalando un camino que nos lleva a la libertad. Él perdona y la sanidad, reconcilia a la humanidad con el Dios creador, esperanza y consuelo, Señor de la comunidad. Descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz, descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz. Su justicia abrazará al cansancio de esperar, y su Espíritu Santo que da fuerza y anima vencerá toda soledad. Descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz, descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz. Bueno, seguimos estudiando y meditando sobre Cristo. Habíamos visto sobre su poder, su majestuoso poder sobre todo, sobre la naturaleza, sobre enfermedades, espíritus malignos, poder para proveer, poder para enseñar y para enseñar con autoridad. Y Jesús sabe de lo que habla cuando habla sobre Dios, sabe de lo que nos enseña. Veíamos sobre el reino de Dios, que es diferente, que puede empezar de muy poquito, de un grano de mostaza, pero que también requiere paciencia a la hora de juzgar, porque la cizaña y el trigo son muy parecidos. Y también vimos que el reino de Dios es lo más valioso del mundo, que vale la pena, pero que también exige todo lo que tenemos. También vimos cómo es Dios. Vimos que Dios busca lo perdido, no pierde su valor el ser humano y se celebra cuando se recupera.
Es un amor que perdona, que restaura, que invita a que entremos a la fiesta familiar, que no nos amarguemos ni vivamos alejados de Él. A Dios le gusta nuestra compañía, somos importantes para Dios, seamos o nos comportemos como hijos mayores o como hijos menores, Dios nos recibe, Dios el Padre. Y vamos a seguir meditando en las enseñanzas de Cristo. Esta que los judíos decían que era una enseñanza difícil de aceptar. Vamos a leer ahí en Juan capítulo 6, vamos a empezar ahí en el versículo 25, dice: cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscaban no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para siempre, para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino hacer la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús estaba hablando a la gente que lo había estado siguiendo y que disfrutó de la maravillosa, milagrosa provisión de Jesús, y por supuesto que no quería perderle la pista, quería también hacerlo rey. Cuando Jesús caminó sobre el mar, llegó con sus discípulos en la noche, por eso la gente no sabía dónde estaba, por eso le preguntaron cuando lo vieron: ¿cuándo llegaste acá? Porque Él había caminado sobre el mar. El problema y la bendición de tener un maestro como Jesús es que conoce tu corazón. Y si le quieres esconder algo, pues Él ya lo sabe. Y si quieres expresarle algo y no puedes, Él también lo sabe. Eso es lo bueno. Por eso a Dios le importa muchísimo nuestra honestidad. Es importante para Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Pero Jesús les dice: ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará al Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. O sea, Jesús discierne las intenciones que tenían, descifra, capta lo que ellos sentían y los descubre. Pero no los deja ahí, les da instrucción, les enseña también: trabajen por lo que vale la pena. O sea, les está diciendo: vamos a otro nivel de vida, no solo por el pan. No se trata simplemente de poner comida en la mesa o satisfacer las necesidades básicas. No solo de pan vive el ser humano. Hay más que eso, hay una vida eterna, hay un reino de Dios que vale la pena dar todo por Él. Que sus esfuerzos valgan la pena, les está diciendo Jesús. Si hay algo que vale la pena, es esta comida que permanece para siempre y la cual solo Dios puede dar, solo Cristo puede dar. Aquí es donde empieza
a complicarse la cosa. Porque aquí ya no hay espacio para el universalismo. El universalismo piensa, el pluralismo piensa que todos los caminos llevan a Dios. No importa lo que creas. Tú crees en algo, ten fe. Lo lamento, pero no todas las creencias llevan al Padre Celestial. El cristianismo es singular, no hay otro como Él. Solo hay un camino, la verdad y la vida, y ese es Jesús. Solo hay uno que bajó del cielo y ese es Jesús. No fue Moisés, no fue Mahoma, no fue John Smith, no fue Buda, no fue Nietzsche, no fue Trump, no fue AMLO, ningún profeta, ni el Papa. No hay otro que haya bajado del cielo. Solo hay uno que lo ha hecho y ese es Jesús. No hay otro que haya hecho las declaraciones que ha hecho Jesús y haya demostrado con su vida, con su muerte y con su resurrección que lo que decía siempre era verdad. Solo Cristo Jesús pudo hacer eso. Lo cumplió con su resurrección. Todo lo que ha dicho se ha cumplido. Bueno, no todo, pero todo lo que ha pasado el tiempo lo ha cumplido. Él es íntegro. Todo lo que promete se cumple. Dijo que iba a resucitar al tercer día y resucitó. Dijo que les iba a enviar el Espíritu Santo a sus discípulos y lo envió. Esas son buenas noticias, porque todo lo que dice se va a cumplir tarde o temprano. Entonces, es importante que pongamos atención a sus enseñanzas, porque dice: todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Estas son las enseñanzas difíciles de Jesús. Va a haber un día final. Hasta pareciera que ya está muy cerca, ¿verdad? Por todo lo que está pasando. Pero lo importante es, en su enseñanza, es que todo el que reconozca a Jesús tiene vida eterna. El juicio va a venir, pero la fe es la clave para disfrutar de la vida eterna desde hoy. La fe en Cristo, que lo honre, que crea a Cristo. Por eso a mí no me preocupa mucho el día final, que venga, que la justicia de Dios sea desatada, que fluya como un río, porque yo me voy a refugiar en la fe en Cristo. Mi confianza está en el Hijo de Dios. Cuando llegue ese momento, yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. Y esta fe me va a permitir ver el reino de Dios consumado. Mis lágrimas van a ser enjugadas. Voy a ver a Dios cara a cara. Mi sed de justicia va a ser saciada. Pero mientras tanto, yo trabajo por algo que vale la pena, este pan de vida. Trabajo por hacer tesoros en el cielo. Trabajo por la misma causa de Cristo, que es el reino de Dios. Trabajo por algo que vale la pena. Invierto todo por el reino de Dios. Eso no significa que voy a dejar a mi familia desamparada. Es que voy a seguir a Dios, tengo que servir a Dios y a mi familia. No. No voy a dejar a mi familia desamparada. Al contrario, es una de las primeras cosas que se me exige como cristiano: proveer para mi familia. Si los incrédulos no le proveen a su familia, ¿cómo los cristianos no? Pero la cosa es que la provisión del pan sobre la mesa no lo es todo. No solo es lo material, sino también lo emocional, lo mental, lo espiritual, lo relacional. ¿Cómo le proveo a mi familia de eso sanamente? ¿Cómo los llevo a la fuente de vida? Y no solo a mi familia, a mi vecino, a mi amigo, a mi prójimo. ¿Cómo llevo este pan de vida a todo el que está hambriento? Entonces, los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían: ¿acaso este Jesús no es el hijo de José?
¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? La enseñanza de Jesús es difícil. Y qué rápido se olvidan los milagros, del nacimiento milagroso de Jesús. El problema para entender las enseñanzas de Jesús es que los judíos de ese tiempo solo se estaban concentrando en las verdades físicas de lo que decía. Sus ojos estaban como velados, tenían algo, estaban cubiertos que les impedía ver claramente lo que Jesús estaba enseñando. Y yo no sé cómo estés tú en este diálogo con los judíos, la multitud que lo seguía y Jesús, pero Jesús para ese tiempo obviamente no había muerto, no había resucitado todavía. Es fácil juzgar a los judíos con el periódico del día siguiente, es fácil juzgarlos, pero en ese tiempo la enseñanza no era fácil y aún no lo es, porque uno tiene que creer y ejercitar la fe, pero no sin ignorar las pruebas. O sea, no era algo que Jesús se lo sacara, nada más estaba enseñando así por enseñar. No, Jesús había validado todas sus enseñanzas. No solo enseñaba con la boca, no solo enseñaba teoría, sino que lo hacía prácticamente. Sanaba enfermedades, sacaba demonios, calmaba tormentas, proveía de pan. Por eso dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, estamos hablando no de cualquiera, estamos hablando del Dios del universo, el Dios que creó los cielos y la tierra, y a veces no podemos imaginarlo como un simple carpintero, hijo de María y de José. Eso es difícil. Sin embargo, nos da más puntos a favor de cómo este Dios es un Dios diferente, un Dios humilde, un Dios que conoce al ser humano, un Dios que decide meterse de lleno a la historia humana, intervenir y hacer algo diferente, algo que cambie nuestro destino, algo que nos saque de nuestra miseria, algo que nos transforme en algo mejor. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? De nuevo, sus ojos velados no le permitían entender, solo entendían físicamente y no espiritualmente. Pero Jesús insiste y repite, ciertamente les aseguro, o sea, de verdad, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. Pero el que come de este pan vivirá para siempre. Desde el principio el cristianismo levantó sospechas de canibalismo y tuvo persecución por eso. Pero Jesús obviamente no estaba hablando literalmente de comer su carne y beber su sangre. Estaba hablando de un símbolo que es el de la Pascua, la liberación del pueblo de Dios en Egipto, el Cordero Pascual, el Cordero que salvaba al primogénito de todas las familias si se comía y se ponía su sangre sobre el marco de la puerta. Jesús acogió esta imagen, el Cordero se cocinaba y se comía, pero la sangre no, la sangre se vertía y se usaba para marcar en la puerta, pero también la sangre se refiere al vino, y no es la primera vez que pasa. En Génesis 49:11 también se habla de la sangre como vino. Pero Jesús está hablando de la Pascua, este nuevo pacto, esta relación cercana. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esta enseñanza no es fácil. Y así eran los maestros en la antigüedad. A veces daban una enseñanza difícil para ver quién realmente quería ser su discípulo. Para distinguir entre los verdaderos seguidores era un filtro. Y fíjense lo que pasó. Sí funcionó, porque desde entonces muchos de sus discípulos
le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Y esa es la pregunta para nosotros hoy. Jesús nos presiona, ¿estás aquí por el pan físico o por el espiritual? ¿Por bendiciones materiales o espirituales? ¿Vas a vivir para mí o vas a vivir para ti? La devoción a Dios, el adorar a Dios, implica alabarlo, hacer sacrificios, pero no simplemente materiales, sino seguir las enseñanzas de Cristo, esas que implican perdonar, que implican amar, que implican poner la fe en Jesús en nuestro día final, en que vas a ser resucitado, en creer eso. Y aquí es donde Jesús pinta su raya. ¿De qué lado vas a estar? ¿Entras a la comunión cercana con Dios o te marchas? ¿Lo vas a seguir o le vas a dar la espalda? Espero que de alguna manera el Padre te lleve al Hijo y que digas como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. No hay medias tintas con Cristo y no podemos engañarlo. Sus palabras atraviesan el corazón y nos ponen en una disyuntiva, nos piden una respuesta. Y espero que puedas discernir, descifrar que solo hay un camino verdadero y es este pan de vida que Jesús pone enfrente de ti. Hoy, aquí, espero que puedas responder afirmativamente para tener comunión con Dios, para poder tener vida eterna, para poder tener seguridad de salvación en el día final. Señor, danos siempre de este pan. Amén.